Bueno chicos, hoy vamos a trabajar en este video un ejemplo de aplicación de los ángulos de elevación y de depresión, específicamente del ángulo de depresión en la solución de triángulos rectángulos haciendo uso de razones trigonométricas. Entonces el enunciado del problema dice: desde un hotel con vista al mar, Jorge observa dos barcos desde la ventana de su cuarto, a una altura aproximada de 28,5 metros. Los barcos se encuentran en el mismo plano horizontal y los denominaremos M y L. Para observar el barco M utiliza un ángulo de depresión de 32,4 grados y para observar el barco R utiliza un ángulo de depresión de 25,3 grados. Determine la distancia, a qué distancia se encuentra un barco del otro. Entonces voy a empezar por escribir los datos. Voy a empezar por escribir los datos importantes del problema. Entonces sabemos que hay una altura de 28,5 metros. Sabemos también que hay un ángulo de depresión con el que observa al barco M y esto corresponde a una medida de 32,4 grados. Y hay el ángulo de depresión con el que observa el barco R que le corresponde una medida de 25,3 grados. Listo, identificados los datos, pasamos a hacer una representación de la situación. Entonces esta representación es la que ustedes ven acá. Tenemos el hotel, que es este cubito que aparece acá. Tenemos la horizontal y las dos visuales para hacer la observación de los dos barcos. Recordemos que un ángulo de depresión se forma entre la horizontal y la visual cuando el objeto observado se encuentra por debajo de la horizontal, como es el caso de la situación problema que estamos resolviendo. Y a continuación vamos a ubicar las medidas. Entonces, la primera medida que vamos a ubicar es la altura a la que se hace la observación, es decir, la distancia que hay de este punto a este punto, y esa medida corresponde a 28,5 metros. Y ahora vamos a hacer el análisis de dónde ubicamos el 32,4 grados y el 25,3. Para hacer este análisis es importante que recordemos que los ángulos de depresión cumplen una propiedad respecto de la distancia horizontal de los objetos. Recordemos que en el video anterior yo les mostré que a mayor distancia del objeto es menor el ángulo de depresión, tal y como se observa en la situación. Miren, tenemos este barco y si ustedes ven el ángulo que se forma entre la horizontal y esta visual que les estoy mostrando acá es de menor medida que el que se forma entre la horizontal y la segunda visual, que es la que ven acá mostrada con el cursor. Entonces eso significa que el ángulo que se forma entre esta horizontal y la primera visual es el que le corresponde la menor medida, es decir, 25,3, que nos indica que este sería el barco R y por tanto este sería el barco M y el ángulo que se forma entre la horizontal y esta segunda visual tendría una medida aproximada de 32,4 grados. Voy entonces a usar colores diferentes para nombrar los ángulos. Entonces tenemos que este es el ángulo que va a ubicarnos, a permitir la observación del barco M y que este ángulo tiene una medida de 32,4 grados. Y voy a utilizar el color verde para ubicar la medida del ángulo de depresión con el que se observa el barco R. Entonces este ángulo de depresión tiene una medida de 25,3 grados y este es el barco R. Ahora, para resolver este problema es importante que tengamos en cuenta que se forman dos triángulos rectángulos. El primero de ellos es el que se forma entre el segmento que representa la altura, la primera visual que se las estoy mostrando con el cursor y esta distancia horizontal que iría desde el hotel hasta donde está el barco R. Y nuestro segundo triángulo sería el que se forma con el segmento que representa la altura, la visual que les estoy mostrando con el cursor, que sería como la visual de M, y la distancia horizontal que hay del hotel al barco M. Entonces, vamos a colocarle a las visuales
como unos nombres, entonces esto va a ser visual de M y la otra visual será la visual del barco R. Entonces, como les dije, vamos a resolver dos triángulos rectángulos y a continuación se los voy a mostrar por separados. Entonces, el primero que vamos a resolver es el que nos va a permitir calcular la distancia, del barco R. Entonces, esta es la distancia del barco R. Y de ese triángulo, pues sabemos que este es nuestro barco R, aquí está la visual de R, conocemos la medida del ángulo de depresión, que es el de menor medida porque el barco R está más alejado del hotel. Y aquí tenemos el ángulo de 90 grados, voy a nombrar a este vértice como H y a este lo voy a nombrar como J, dado que el que hace la observación es Jorge. Aquí, para poder hallar una medida que nos interesa para dar solución al triángulo, es importante que ustedes observen que en esta esquina también se forma un ángulo de 90 grados y que, por tanto, nosotros podríamos deducir la medida de este ángulo interno porque sabemos que los dos deben dar 90 grados, por tanto, la medida de este ángulo interno será la diferencia de 90 grados menos 25,3 grados y esto nos da como resultado 64,7 grados, lo que significa que la medida de este ángulo interno es 64,7 grados. Aquí tenemos nuestro ángulo de 90 grados y otra cosa que también conocemos pues es la altura desde la que se hace la observación, cuya medida es de 28,5 metros. Entonces ahora pasamos a asignar los nombres. Este es nuestro ángulo J y por tanto este sería J minúscula, este es el ángulo R, por tanto este sería R minúscula y H y esta sería la hipotenusa, que para efectos de este ejercicio pues no es necesario calcularla. Entonces tenemos la medida del ángulo J y vamos a resolver el triángulo JHR. Conocemos la medida del ángulo J, queremos hallar la medida del cateto opuesto al ángulo J y conocemos la medida del cateto adyacente al ángulo J. Entonces nosotros sabemos que la razón trigonométrica que relaciona los dos catetos se llama tangente, sería tangente de J mayúscula igual a el cateto opuesto que es J minúscula sobre el cateto adyacente que es R minúscula, reemplazamos, tenemos entonces tangente de 64,7 grados igual al valor a J minúscula que es la incógnita sobre el valor de R que es la altura 28,5 metros, despejamos, el que está dividiendo pasa a multiplicar, tenemos entonces que la tangente de 64,7 grados multiplicado por 28,5 metros nos va a permitir hallar la distancia J, que es la distancia a la que está el barco R del hotel. Aquí en este momento pasamos a hacer uso de la calculadora y digitamos entonces tangente de 64,7 multiplicado por 28,5. Chicos, recordemos que la calculadora debe estar ubicada en el sistema de medida grados. Y obtenemos como resultado 60,29, voy a redondear este 2 a 3 y vamos a dejar entonces 60,3 metros, lo que significa entonces que esta operación nos da como resultado 60,3 metros que representa J minúscula y que es la distancia entre H y R, es decir, entre el hotel y el barco R. Entonces esta medida es 60,3 metros. Después de calcular la distancia entre el hotel y el barco R, vamos a calcular la distancia entre el hotel y el barco M. Para resolver este segundo triángulo conocemos entonces la medida del ángulo de depresión con el que Jorge hace la observación. Este corresponde a 32,4 grados. Y también conocemos la altura de donde se hace la observación, que tiene una medida de 28,5 metros.
Para hallar la medida del ángulo interno usamos la propiedad que les expliqué en el triángulo anterior, y es que aquí se forma un ángulo de 90 grados y el ángulo de depresión unido con el ángulo interno da 90 grados porque se llaman ángulos complementarios. Por tanto, la diferencia entre 90 grados menos 32,4 grados nos daría como resultado la medida del ángulo interno, que en este caso es 57,6 grados. Entonces ubicamos 57,6 grados aquí en el ángulo interno. Voy a denominar este vértice como J y nosotros vamos a resolver el triángulo JHM, del cual vamos a nombrar sus partes. Entonces este es el vértice J. Su lado opuesto es J minúscula, que es el valor que nos interesa hallar, la distancia entre el hotel y el barco M. Tenemos el ángulo M y su lado opuesto recibe el nombre de M minúscula, y tenemos nuestro ángulo de 90 grados y su lado opuesto, pues, que es la hipotenusa. ¿Qué queremos hallar entonces? El segmento, la medida del cateto J, que es el cateto opuesto al ángulo J que conocemos, y también conocemos el cateto adyacente al ángulo J. Entonces, como queremos hallar el cateto opuesto y conocemos el cateto adyacente, la razón trigonométrica pertinente sería tangente de J, que es igual a J minúscula sobre, que es el cateto opuesto, sobre M minúscula, que es el cateto adyacente. Reemplazamos la tangente de 57,6 grados, es igual a J minúscula sobre el valor de M, que en este caso es 28,5 metros. Este que está dividiendo pasa a multiplicar para hacer el despeje. Entonces tenemos tangente de 57,6 grados multiplicado por 28,5 metros, nos da el valor de J del cateto opuesto. En este momento pasamos a hacer uso de la calculadora, que debe estar ubicada en grados, y digitamos entonces tangente de 57,6 multiplicado por 28,5, que nos da como resultado 44,9, lo que significa que el valor de el cateto opuesto, o sea de J, es de 44,9 metros. Es el valor de J, que vamos a ubicar en el triángulo. Aquí en este momento nos hace falta un proceso para dar respuesta al problema, porque nuestro ejercicio es determinar la distancia entre el barco M y el barco R. Entonces, para hallar esa distancia basta con hacer la diferencia entre ¿quién? Entre la distancia entre el hotel y el barco R, que estaría representada por el segmento HR, y restar la distancia entre el hotel y el barco M. Esta diferencia nos va a permitir hallar la distancia entre el barco M y el barco R. Entonces reemplazamos, tenemos que la distancia de HR es 60,3 metros menos la distancia entre H y M, que es 44,9 metros, y esto nos da como resultado 15,4 metros, lo que significa que la distancia entre el barco M y el barco R es de 15,4 metros, y esa distancia, para terminar ya con el ejercicio, la vamos a ubicar en nuestro dibujo inicial. Eso quiere decir que este segmento desde M hasta R tiene una medida de 15,4 metros. De esta manera daríamos por terminado el ejercicio, pues hemos podido hallar la distancia entre el barco M y el barco R.